Buenos días amigos, bienvenidos a Si yo fuera presidente, es el capítulo 14, hoy es mayo 13 del año 2021. Las elecciones en México están a la vuelta de la esquina, el 6 de junio. En este capítulo voy a tratar de tocar 6 asuntos, espero me dé tiempo y me voy a la materia de inmediato. Asunto número 1. En el capítulo pasado omití mencionar que la reforma constitucional, la propuesta de reforma constitucional al Senado de la República que propuse es de la reducción de 128 senadores a 64. Esa es mi sexta propuesta de reforma constitucional. Esa es mi sexta propuesta de reforma constitucional y en este caso corresponde al Senado de la República. No hay necesidad de 128 senadores. 64 senadores que trabajen son más que suficientes para ejecutar la agenda legislativa del Senado en México. Hay 64 zánganos que no hacen nada. Y no dudo que, igual que en la Cámara de Diputados, hay gente muy honorable y dedicada, etcétera, etcétera. Pero la mitad son zánganos. Entonces, quería hacer esa aclaración. Ese es el asunto número 1. El asunto número 2, ante la tragedia de la línea 12 del metro, el señor inepto López Obrador demostró una cosa claramente. Demostró su auténtico desprecio por la gente que votó por él, por la gente que lo encumbró, y en vez de mostrar empatía y liderazgo e ir a consolar a las familias de las víctimas, y no solo eso, sino a supervisar las obras, a supervisar que se lleve a cabo una inspección de todas las líneas del metro. En lugar de eso, decidió que era mejor largarse a pasear a Tabasco, irse a almorzar a Oaxaca, porque no es su estilo irse a tomar fotos con las víctimas. Pero cuando andaba mendigando votos para que lo eligieran, ahí sí andaba en la calle con la gente, ¿verdad? Ese es López Obrador, ese es el hipócrita de López Obrador. Y vuelvo a insistir que no lo insulto, simplemente lo describo. Y suena como insulto porque hay veces que la indignación es más fuerte que el decoro. Este tipo es incompetente, no es un insulto, es una descripción, es incompetente, es inepto, es corrupto, es estúpido. Y vuelvo a repetir, no es un insulto. En fin, pero decidió que mostrarle a la gente su verdadera cara. En vez de ir al lugar de la tragedia, a supervisar las obras, a ofrecerle su apoyo a los familiares de las víctimas, él dijo que ese no es su estilo y se largó a Tabasco y a supervisar Dos Bocas y a Oaxaca a almorzar. Ese es López Obrador. Y lo menciono porque ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y es primordial, es imperativo que este señor pierda la mayoría en el Congreso, porque si mantiene esa mayoría va a destruir a México y va a destruir a los que no votaron por él, pero también a los que votaron por él. Esto ya se los comenté la semana pasada. Estas acciones dictatoriales afectan no solo a los que no votaron por él, afecta también y gravemente, y ahí está el metro para demostrarlo, a los que votaron por él. Entonces, es crucial no votar por Morena. 0 votos a Morena el 6 de junio. Bien, asunto número 3. El señor presidente Joe Biden y su gobierno eficaz y eficiente en el día de hoy en este país se han aplicado más de 250 millones de vacunas. Más de 250 millones de vacunas. El gobierno
incompetente e inepto de López Obrador, a duras penas ha vacunado a 20 millones de personas. Y eso sí es cierto que son 20 millones de personas. Porque este tipo es un mentiroso. Y no han podido tener acceso a más vacunas porque no las compraron a tiempo simplemente. Pero ahorita voy a llegar a eso. Bien, estamos en el asunto número 3 y vuelvo a repetir, el señor presidente Joe Biden y su gobierno eficiente y eficaz ha aplicado 250 millones de vacunas. El gobierno ineficiente e ineficaz del señor López Obrador, apenas a duras penas 20 millones de personas. Sin embargo, este martes, hace 2 días, el doctor Jorge Alcocer Varela, que es el secretario de Salud, leyó algo que lo obligaron a leer, evidentemente. Y se los voy a leer porque lo voy a leer textualmente. Esto fue lo que dijo este señor el día 11 de mayo, que fue el martes. Dijo esto el secretario de Salud de México. El programa de vacunación que nos está devolviendo la esperanza, la tranquilidad, es un ejemplo de trabajo en equipo de todos para todos, donde el eje central es la población. A este doctor le dijeron, usted va a leer esto, porque este señor sí está preparado. Pero como representa su fuente de trabajo, pues no puede revelarse. Esto dijo este señor doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, donde el eje central es la población. Y yo le voy a decir a este doctor Jorge Alcocer Varela, le voy a decir lo siguiente. The University of Washington, the School of Medicine, la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, el día 7 de mayo publicó un artículo que dice, publicó un reporte, un análisis, y se los voy a mencionar. The Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington School of Medicine. Este instituto publicó un análisis que muestra que el número de muertos por COVID-19 en México son 617,127. 617,127, y el gobierno inepto de ese señor López Obrador dice que son alrededor de 250 millones. Perdón, 250,000. 250,000 contra 617. Es decir, que la cifra real es 3 veces más alta de lo que dice el gobierno de ese señor López Obrador. 617,000 muertos. Entonces, le digo a este señor Jorge Alcocer Varela que lo que dijo es el reflejo de lo que le dijeron que dijera, donde el eje central es la población en respecto del programa de vacunación. Es realmente criminal lo que ha hecho este señor. El hecho de no comprar vacunas desde hace 8 meses, 10 meses, hace un año, cuando ya los países estaban haciendo filas en los laboratorios para colocar sus contratos, el gobierno inepto de ese señor López Obrador no hizo absolutamente nada. Por eso, cuando se presentaron a los laboratorios para querer comprar vacunas, le dijeron, pues ¿sabes qué? Que ya no tenemos capacidad. Y entonces ahora están comprando de chile y de dulce y de manteca en donde se la encuentran, en donde encuentran vacunas. Ese es el gobierno de López Obrador y eso es lo que se espera que la gente recapacite este 6 de junio en las elecciones intermedias. De manera que si el hecho de no haber comprado vacunas en el momento que era, y de acuerdo a este reporte de que son 617,000 fallecidos y no 250,000, esa negligencia le costó la vida alrededor
a alrededor de 300,000 personas. A las personas que votaron por este tipo y por Morena, ojalá estos números les hagan sentido y reflexionen su voto el 6 de junio. 617,000 muertos. ¿Por qué? Porque por la política de ese inepto de López Obrador de hace más de un año diciendo, abrácense, no hay problema, salgan a la calle, minimizando la pandemia, negándose a usar el cubrebocas y instar al pueblo a que usara el cubrebocas, y el pueblo dijo, pues si el presidente no lo hace, pues a mí me vale también. Por esa política han muerto 617,000 personas. Este señor es responsable de esas muertes. Y pobres Jorge Alcocer, porque nada más está cumpliendo con su trabajo y cumpliendo con leer lo que le dicen que lea. Porque no pueden decir esto que les estoy diciendo. Ellos no pueden decir, no compramos vacunas a tiempo, por eso ha muerto tanta gente. No pueden decir, no son 250, son 600,000 porque nosotros tenemos la culpa. No lo pueden decir. Entonces este doctor Jorge Alcocer pues no tiene otra. Realmente entiendo su postura, pues es su trabajo y es una posición lucrativa para él, entonces no puede rebelarse. Pero ese es el tamaño de la ineptitud del gobierno de ese señor López Obrador. Y les voy a dar un número rápido y fácil, nada más para que tengan una idea de lo que pasa con los números. Los precios que pagan los países a los laboratorios por las vacunas del COVID-19 van de $37 a $2, dependiendo de la marca. Está la Sanofi, la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, etcétera, la Sputnik, etcétera, etcétera. Todas las marcas, todos los laboratorios que producen vacunas contra el COVID-19 van de 37 a $2. El promedio de todas esas vacunas es $17, que es el precio que pagan los gobiernos que compran de chile, de dulce y de manteca, como es el caso del gobierno de México, que está comprando lo que encuentra en el mercado, ¿verdad? Entonces, el precio promedio que paga el gobierno a esos laboratorios está en $17. Ahora bien, se dice, nada más como ejemplo, se arguye ese señor inepto que no fueron 330,000 millones de pesos los que se perdieron en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sino que nada más son 113,000. Para este señor nada más son 113,000 millones de pesos. Y para dar a los amigos para que tengan una idea de los números, 113,000 millones de pesos son 1,000 millones de pesos multiplicados 113 veces. 1,000 millones de pesos. De manera que son 113,000 millones de pesos. Ahora bien, 113,000 millones de pesos al tipo de cambio y al promedio de $17 por vacuna, nos da la siguiente cifra. Con ese dinero que se tiró a la basura por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se hubieran podido comprar 332,352,941 vacunas. Con ese dinero desperdiciado de este iluso, se hubieran podido comprar 332,352,941 vacunas. Y si se hubieran comprado hace 8 meses, si se hubieran comprado hace 10 meses o hace un año, si hubieran estos señores ineptos del gobierno de López Obrador, si hubieran ido a formarse a los laboratorios para colocar sus contratos, hubieran recibido vacunas con antelación, y de los 617,000 muertos que dice The University of Washington, se hubieran podido salvar alrededor tal vez de 300,000
si no es que más. Ese es el tamaño de la aberración criminal del gobierno de López Obrador. Ese es el tamaño de la aberración criminal de ese señor López Obrador. Y desde luego, pues como no se compraron las vacunas en su tiempo, ahora apenas miserablemente han podido aplicar 20 millones. Y eso sí es que es cierto que son 20 millones. Pero eso sí, hacen su teatro cuando llegan vacunas, hacen teatro porque ya llegaron vacunas. Lo que debieron haber hecho hace un año fue colocar sus contratos para poder salvar a la población. El gobierno de ese señor López Obrador es responsable de la muerte de más de 600,000 personas. Punto. Por ignorar la pandemia, por minimizar la pandemia, por alentar a la gente a salir a la calle durante la pandemia. Es criminal lo que hizo este señor. Esa es la ineptitud, la incongruencia, la ignorancia, la incompetencia de ese tipo. Y su actitud de ahora de largarse a almorzar a Oaxaca. Además, gastándose el dinero del pueblo, con el pretexto de que fue a supervisar las obras de Dos Bocas, es criminal. Es criminal. La razón por la que los que hacemos esto, la razón por la que lo hacemos es porque queremos ayudar a México y queremos que la gente reflexione y que la gente repiense su voto el 6 de junio, que son las elecciones intermedias. Ahora, los que criticamos y proponemos somos muy pocos y yo todavía no me los he encontrado. Yo llevo 6 propuestas de reforma constitucional y lo que veo es todo mundo echa gritos y sombrerazos y payasadas y todo, pero no he oído a nadie que diga esto se debe hacer. De manera que esa es la situación ahorita en México. Es imperativo que los ciudadanos mexicanos repiensen su voto el 6 de junio. Es imperativo que el partido de Morena, que es el partido de ese señor inepto, pierda la mayoría en el Congreso, porque si de por sí ahorita el daño que le está haciendo a México, y ya lo estamos viendo con el Tren Maya, con la refinería Dos Bocas y con la tragedia de la línea 12, y vamos a ver qué pasa en el futuro, el daño que le está haciendo este tipo al país de México es criminal, es criminal, es imperativo que pierda la mayoría del Congreso para evitar que siga dañando a México, para evitar que siga habiendo más muertes completamente innecesarias. Entonces, los invito a las personas que ven este video que lo difundan lo más que puedan, porque es imperativo, es esencial que la gente que votó por este señor tenga acceso a esta información y a estos análisis para que piense, a estos números, el número de vacunas que se pudieron haber comprado con 113,000 millones de pesos. Los invito a que reflexionen, les pido, les suplico que difundan mis videos lo más que puedan, para que lleguen a la gente, a los jóvenes, hombres y mujeres que votaron por este señor, para que reflexionen su voto. Les agradezco que me hayan acompañado. Ya me voy a despedir porque ya llegué al tiempo. Pensaba yo hacer los videos más cortos, pero realmente si los hago más cortos solo van a ser exabruptos. La gente se olvida rápido de lo que dice uno y es necesario hacer este tipo de análisis y compartirlos con la gente. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado.
síganse cuidando y recuerden, el 6 de junio, 0 votos para Morena. Le pido a los ciudadanos mexicanos, salven a su país, 0 votos para el partido de Morena el 6 de junio. Les agradezco, amigos, gracias por haberme acompañado, los espero la siguiente semana. Ya no me dio tiempo de hablar del Tren Maya como lo ofrecí la semana pasada, pero voy a darles cifras del Tren Maya y les voy a dar cifras de las medicinas para los niños con cáncer. Nuevamente muchas gracias, síganse cuidando y los espero la semana que entra en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Gracias, amigos, y hasta luego.